Somos Aposento Alto, donde todo comienza. La palabra nos habla acerca de la inminente venida del Señor Jesucristo. Todos ya sabemos que como cristianos ya conocemos esa palabra, hasta de memoria no la sabemos. Y sabemos que es el hecho más próximo a suceder en cualquier momento. Solamente lo sabe Dios, ni su Hijo lo sabe, dice la palabra del Señor. Pero que debemos estar listos porque lo cierto es que Él viene porque viene. Es lo único cierto que tenemos, a no ser que nos vayamos antes de que Él venga, ¿cierto? Bueno, pero todos dirán, ¿pero qué tiene que ver esa palabra con nuestra familia? Pues hermanos, en esta noche el mensaje clave no es tanto esta palabra, porque esta palabra ya la conocemos, ya no la conocemos hasta de memoria, pero el mensaje clave es, el Señor nos está diciendo en esta noche que preparemos nuestra familia para su venida. ¿Estamos preparados? Esa es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Será que nosotros, los padres, bueno, aquí veo que hay varios que somos padres, ¿cierto? ¿Cuántos somos padres aquí? Y serán, en el nombre del Señor, muchos y muchas acá. Lo mismo allá los hermanos conectados. Nos dice que nosotros, los padres, ¿será que vamos a poder preparar a nuestros hijos si nosotros, primeramente los padres, no nos preparamos? Eso es como un profesor de colegio, de universidad, va a poder preparar a sus alumnos, pero él, ¿qué tiene que hacer primero? Él tiene que estudiar, él tiene que capacitarse, ¿cierto? Pues en la palabra nos dice, en la versión Reina Valera, en Mateo 24:43, dice, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que si nosotros supiéramos, pero nadie lo sabe. O sea, que no debemos esperar a que llegue el momento para prepararnos, porque no vamos a tener el tiempo de hacerlo. Que debemos empezar desde ya a prepararnos. Por eso Dios le ha dado al hombre, que es esa cabeza del hogar, que es ese sacerdote de la casa, le ha dado esa honrosa función de proteger su hogar, pero no solamente de protegerlo a nivel físico, va mucho más allá de protegerlo a nivel espiritual, porque ese es el área más importante por la cual nosotros, los papás, los que somos papás, debemos velar por nuestros hijos. Ese padre de familia es el encargado de no permitir que ese ladrón entre a su casa. En la palabra nos dice que el padre de familia es el encargado de no permitir que el ladrón mine su casa. ¿Qué es minar? Yo busqué en el diccionario y dice que minar es poner explosivos para destruir a algo o a alguien. Eso significa minar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la responsabilidad del padre es prevenir que ese ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás es el ladrón. Que ese ladrón venga a minar, que ese ladrón venga a destruir la familia, que ese ladrón venga a destruir esa área espiritual, esa área emocional, esa área física, esa área mental de nuestra familia. Pero muy triste, hermanos, hoy en día que estamos viendo
Gracias a Dios, no en todos, porque los hombres temerosos del Señor están haciendo su función. Pero los que no, sabe que ellos mismos son los que están siendo esos ladrones que se están encargando de minar su casa, de destruir su casa con su mal ejemplo. Eso es lo que está pasando en este momento. Por eso nosotros los padres en lo físico nos cuidamos y hacemos todo lo necesario para que los ladrones no se nos entren a nuestra casa, ¿cierto? Pero resulta que muchos padres no están permitiendo que entre el ladrón, pero muchos padres están permitiendo que a su casa entren los vicios, que a su casa entre violencia, que a su casa entren los malos tratos, las malas palabras. Eso está pasando, hermanos, en este momento, actualmente, en esta sociedad. Entonces, precisamente, el Señor nos dice que el hogar es el sitio adecuado, es el lugar adecuado para que nosotros los padres diariamente nos encarguemos de enseñarle a nuestros hijos las virtudes. ¿Pero de dónde? Tomados y basados de la palabra del Señor, no de nuestra propia palabra ni de lo que a nosotros nos parece, sino tomados de la palabra del Señor, que debemos formarle esos valores a nuestros hijos, que debemos formar en ellos ese temor a Dios. Pero ante todo, hermanos, eso ya todos lo sabemos, pero hay muchas cosas que las sabemos, pero no las aplicamos. Nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos más con nuestro ejemplo, con lo que ellos nos ven hacer a nosotros, que más, ellos van a hacer más lo que nos ven hacer que lo que nosotros les podamos decir. Esa es la mejor enseñanza, la mejor forma de nosotros poder enseñarle a nuestros hijos. No debemos olvidar que esta sociedad cada día es una sociedad más corrupta, más dañina, más contaminante, donde se ha perdido absolutamente todos los valores, todos los principios. En este momento estamos en una sociedad sucia, se puede decir. Esta es una sociedad donde a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. Es una sociedad donde el hombre está haciendo lo que a él le parece, lo que el hombre le gusta, y no está teniendo en cuenta a Dios, no está haciendo lo que Dios dice. Es una sociedad donde a la mentira le están llamando a dulce y a la verdad le están llamando amargo. Es una sociedad donde se ha confundido la luz con las tinieblas. Resulta que ahora ya están diciendo que las familias también pueden ser formadas por 2 hombres y los hijos, por 2 mujeres y los hijos. Quieren pasar ya por encima del Señor, ¿cierto? Del diseño original que Dios hizo de la familia. Es por esto que en Nehemías el Señor nos ordena a nosotros, los padres de familia, que nos levantemos a pelear por nuestras familias. Nos dice en Nehemías 4, 13, 14. Yo lo voy a leer de la traducción nueva, la Nueva Versión Internacional. Dice, así que puse a la gente por familias con sus espadas y arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposos y sus hogares.
Esto era lo que el Señor nos decía a través de Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Fue un gran líder que el Señor usó para reconstruir nuevamente las murallas de Jerusalén. Asimismo, nos toca a nosotros también ahora poder, que el Señor nos use para poder levantar y reconstruir ahora todas esas murallas de los valores, de las virtudes, de los principios que se han perdido de las familias. ¿Y todo por qué? Por el pecado, por la inmoralidad sexual, por la maldad, por la corrupción. Bien dice el Señor que por cuanto se incrementará la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará en estos últimos tiempos. Por eso, todas estas cosas es lo que ha venido afectando terriblemente los matrimonios y las familias. Y algo que está pasando y que ha sido un punto débil, todo es por la falta de madurez espiritual de nosotros los padres. Porque la verdad, ¿qué es lo que se ve hoy en día en muchos matrimonios, en muchos hogares? Están enfrascados es en quién es el que va a ganar. A ver quién es el que gana la pelea. A muchos les escucho decir, no, es que vamos a ver aquí, vamos a ver quién es el que gana. Y se les olvida que en medio de ellos los dos están esos hijos que son los que van a salir más afectados, que son los que en últimas van a pagar el pato de todo, como dice uno popularmente, ¿cierto? Son los que van a pagar todo. Y todo esto, ¿qué es lo que ha traído como consecuencia? La división de las familias. Eso es lo que ha estado pasando. Por eso Dios hoy nos está diciendo, amemos a nuestra familia. ¿Quién es nuestra familia, hermanos? Papá, mamá e hijos. Esa es nuestra familia, ese es nuestro núcleo familiar. Él nos está diciendo que por favor amemos a nuestras familias, que estemos dispuestos a pelear por nuestro matrimonio, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Pero no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, hermanos. Tenemos que hacerlo en las fuerzas de Dios, porque como dice Nehemías, que tenemos un Dios que grande, temible y poderoso, nos dice él en la palabra. Porque ya sabemos, y la palabra lo dice, que lo que Dios más ama es la familia. Eso es lo que Dios más ama. Por eso Él nos pide que por favor demos la pelea por nuestra familia. Pero dar la pelea por nuestra familia no es cogernos a puñetazo limpio ni a golpes. Dar la pelea por nuestra familia es velar por proteger y cuidar nuestra familia, por defender nuestra familia. Porque hermanos, ¿qué sacamos con ganar el mundo y perdemos nuestro hogar, perdemos nuestro esposo, perdemos nuestra esposa, perdemos nuestros hijos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener dinero? ¿De qué nos sirve tener comodidades? ¿De qué nos sirve tener títulos? Si nuestra familia está destrozada y está dividida, de nada nos sirve. Por eso, aquí yo traigo a colación un ejemplo, un ejemplo de una familia. En estos días he estado hablando con una hermana que vive en Londres. Lleva mucho tiempo allá y me contó que está en una casa cuidando una de esas, por allá se ven muchas esas mansiones, es que son mansiones, me la mostró, me la recorrió, eso es un lujo estrafalario, eso es, y me mostró los alrededores, eso es lleno de, ¿cómo se llama eso? De jardines, cancha de bolo, cancha de básquet, bueno, eso es. Y eso son mansiones, esa mansión es como de 3 niveles, me la recorrió toda, o sea, físicamente es
un lujo, algo que uno dice, uy, pero soñado, qué belleza. ¿Y qué está haciendo ella en este momento allá? Esa es una familia que está compuesta por 4 hijos, el papá y la mamá. El Señor es un hombre de éxito, es un hombre de éxito en los negocios, ¿no? Es un hombre que económicamente tiene un buen negocio, económicamente están muy bien en esa parte. Pero ¿qué está pasando? No conocen de Dios. ¿Qué están viviendo en este momento? ¿Para dónde se fueron? ¿Por qué ella está cuidando ahí? Está quedándose con una de las servidumbres, es que les dice, se quedó una señora de las servidumbres cuidando una mascota. Y a ella le pidieron que por favor estuviera ahí con ella y se quedara todo este tiempo y la acompañara. Pero ¿para dónde se fueron? Se vinieron para Estados Unidos porque una de las hijas, que tiene como 15 años, 16 años, ha querido suicidarse varias veces. Entonces se vinieron para Estados Unidos que porque allá la están tratando y que la van a ayudar allá y se van a quedar, ya llevan un mes, se van a quedar el otro mes de agosto. Entonces, eso es lo que uno dice, pero ¿qué sacamos con ganar el mundo? Con tener las cosas materiales. Pero mira, ¿qué pasa? Cuando ella me estaba mostrando todo eso, yo alcancé a ver allá, ahí lejitos, porque eso es algo extenso, como especie de una iglesia. Y le pregunté, ¿qué es eso? Dijo, enseguida queda una iglesia cristiana. Ella ya le ha hablado a ellos, y no solamente hablar, ha orado, ha intercedido. Y le dije, Yamilita, pensar que la solución está ahí, enseguida. Y ellos se vinieron para este otro lado en el mundo, a Estados Unidos, a buscar una ayuda para su hija. Y así como ese, muchos casos. Para Dios, la familia es lo más hermoso que Él ha creado. Para Dios, la familia es su obra maestra. Él es el arquitecto, constructor de ese edificio monumental creado por Él mismo. Por eso, en la Biblia, la familia para Dios es lo más importante. Tanto sería que Él organizó todo para que su Hijo, el Señor Jesucristo, naciera en medio de una familia, ¿cierto? Bueno, ¿qué más nos dice acá el Señor? Dice, desde el inicio de la creación, Dios siempre bendijo la familia. ¿Recuerdan con Adán y Eva? ¿Qué fue lo que les dijo Adán y Eva? Que por favor tuvieran muchos hijos, que se multiplicaran para que tuvieran control sobre la tierra. Eso nos dice en Génesis 1:28. Esto nos demuestra que las familias son de Dios. Las familias son una invención de Dios. Entonces, por eso en esta noche, hermanos, ya les había preguntado, ¿quiénes aman la familia? Allá, hermanos, los que están allá conectados. Entonces, preguntémonos, ¿qué debo hacer para proteger a mi familia? Primero, mira, hermanos, muchas de las cosas que el Espíritu Santo está hablando por mí esta noche, ya las conocemos. Pero como nos decía la pastora el miércoles, la pastora que nos acompañó desde Costa Rica fue que nosotros los seres humanos necesitamos que nos estén repitiendo y repitiendo y recordando las cosas. Entonces voy a volver en esta noche porque el Señor tiene un propósito muy especial con esta enseñanza en esta noche. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para proteger a nuestra familia? Primero, padres, debemos ser un buen
ejemplo para nuestros hijos, primeramente. Deuteronomio 6:6 de la Reina Valera. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Eso lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos oído muchas veces. Dios es claro en el mensaje. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que la palabra de Él dice, esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Él está hablando primeramente a los papás. Él nos está diciendo que primeramente la palabra tiene que estar en nuestro corazón. Que nosotros los padres somos los primeros que debemos ser conocedores y practicantes de la palabra para poder enseñársela a nuestros hijos. Que nosotros los padres somos los primeros que tenemos que aprender a amar a Dios con el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, y que con nuestro ejemplo, para que nuestros hijos lo vean y ellos también vayan aprendiéndolo. Porque nosotros, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos de lo que nosotros no sabemos? ¿Y qué vamos a dar de lo que nosotros no tenemos? No podemos hacerlo, ¿cierto, hermanos? Por eso la palabra en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Por eso dice que de la abundancia del corazón, de lo que hay aquí, sale por nuestra boca. Y que eso mismo es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Por eso, Padre, si nosotros queremos verdaderamente proteger a nuestros hijos, lo primero que nosotros debemos hacer es examinémonos cómo está nuestra fe con Dios, cómo está nuestra relación con el Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Que tengamos en cuenta que la mejor predicación que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo. Es lo que ellos nos ven a nosotros decir y hacer diariamente. Que nuestra vida, dice, nuestra vida, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, será el mejor sermón que ellos puedan escuchar. Por eso siempre debemos insistir que lo que nosotros hablemos, que lo que nosotros prediquemos, también lo practiquemos, ¿cierto? Hay una frase muy hermosa, siempre ha quedado en mi corazón y bueno, ha sido que sea más fuerte lo que nosotros como papá hacemos, que nuestros hijos no alcanzan a escucharnos lo que le decimos. Esa es la clave para nosotros enseñarle a nuestros hijos. En la Biblia en ninguna parte saca excusa de que una mamá o un papá solo o cuando hay un padre en un hogar que hay el papá o la mamá es inconverso. En la Biblia en ninguna parte hay excusa de que uno no puede hacerlo solo. De que se puede hacer. Es mucho más difícil, pero esa no es una excusa para decir uno, no, es que a mí me tocó solo o a mí me tocó sola, entonces yo por eso no pude darle educación en esa área espiritual a mis hijos. Y tenemos un ejemplo muy hermoso en la palabra del Señor. Todos sabemos de quién ejemplo estamos hablando, de Timoteo, ¿cierto? Recuerden que Timoteo fue formado en la palabra a través de esa fe no fingida, esa fe sincera, esa fe libre de hipocresía, esa fe
que profesó su abuela, ella era su abuela, Loida es, y su mamá Eunice. En 2 de Timoteo 1:5 dice que la fe fingida, la cual habitó primero en la abuela Loida y su mamá Eunice. Es decir, que ellas le pasaron a Timoteo ese legado de fe, porque primero ellas fueron las que tenían esa fe. Ellas eran las que estaban en el corazón de ellas esa fe y ellas vivían la palabra. Que a pesar de que el papá de Timoteo era griego, que en esta parte griega, allá lo que les sobran son dioses. Allá lo que tienen es dioses para todos, eso tienen infinidad de dioses. Por eso el papá de Timoteo era griego, él era un inconverso, pero Eunice, su mamá, la mamá de Timoteo y su abuela, ellas se tomaron en serio esa obligación de enseñarle a su hijo Timoteo la palabra, a pesar de lo difícil que les debió haber tocado, porque no es nada fácil cuando en un hogar hay una persona, el papá o la mamá, que es inconverso. No es nada fácil, pero no es una excusa para que nosotros no eduquemos a nuestros hijos y no le enseñemos la palabra. Así como está pasando en este tiempo, amada iglesia, hay un número bastante alto de mujeres y de hombres, pero yo diría que más de mujeres que les ha tocado solos encargarse de esa responsabilidad de enseñar en esa área espiritual a sus hijos. Bien sea porque este esposo o esa esposa era inconversa o es inconversa, o porque él es cabeza única de su hogar. Yo sé, hermanos, y a todos los que están escuchando, no sé si aquí hay algunos o allá los que están escuchando, yo sé que eso no es fácil. Yo sé que eso se necesita tener mucha valentía, eso se necesita tener mucho coraje, eso se necesita tener mucha perseverancia y tener una fe arraigada en el Señor para no desfallecer. Porque sé que se levantan muchos ataques, muchos inconvenientes para impedir que esa enseñanza pueda ser dada a nuestros hijos. Y lo otro, a los que les toca solos, pues no es para nada fácil, hermanos, cuando a un papá o a una mamá solos, poder criar a sus hijos, y más en esa área espiritual. Pero, ¿qué es lo importante? A todos ustedes, a todos los que de una u otra manera les tocó o en este momento lo están haciendo, no desfallezcan, por favor, porque esa es la mejor forma de nosotros pelear por nuestra familia, es de enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios y temerle a Dios. Esa es la mejor forma, porque no solamente eso va a transformar la vida de ellos, sino que también la cambiará hasta siempre, por una eternidad, así como pasó con Timoteo. A Timoteo lo formó en esa área espiritual su abuela y su mamá. ¿Y qué hicieron de él? Un gran servidor en la obra del Señor. ¿Y cómo terminó Timoteo? Ofreciendo su vida en la obra del Señor. Así es que no desfallezcamos, no desfallezcan allá los hermanos que puedan estar escuchando. Por eso, esto es para usted, papá y mamá, que les ha tocado solos en esta labor. Pueden estar confiados que el Señor, nuestro amado Dios, está muy complacido. Él está muy agradado por ese esfuerzo que están haciendo, y tengan la seguridad que van a recoger los frutos de esa buena semilla que están
dando a sus hijos, porque las promesas que Dios da son verdaderas. Por eso, en representación, papá y mamá, de los que les ha tocado, en representación de los hijos, en esta noche yo los honro por ese gran desempeño, por ese gran sacrificio, porque se han tomado la labor de poder sumar a la sociedad una persona libre de odios, libre de resentimientos, libre de falta de perdón. Pero lo más hermoso, papá y mamá, gracias porque están haciendo de esos hijos hombres y mujeres temerosos de Dios, que es lo que nosotros debemos hacer como papás y mamás cristianos. Por eso, la gloria y la honra es para el Señor, el aplauso es para el Señor, porque Él es el que da las fuerzas a estos papás, a estas mamás. Es la palabra del Señor, y la palabra del Señor es Él, el Señor Jesucristo. Él es el que nos capacita, Él es el que nos llena de fuerza, de sabiduría, y de que se puede, hermanos, se puede. Segundo, ¿qué más debemos hacer nosotros los papás para proteger a nuestros hijos? Nosotros los papás debemos ser los maestros de nuestros hijos. Somos nosotros. Proverbios 22:6 dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. La Biblia nos enseña que somos nosotros los papás. No es el colegio, no es la universidad, no son los amigos. Somos nosotros los únicos responsables de educar a nuestros hijos en esa área, en esa parte espiritual, en nuestra parte cristiana. Nosotros no podemos dejar esa responsabilidad, y es que es lo que ha estado pasando a la televisión, al internet. Cuidado con ese Netflix, cuidado con ese, ¿cuál es la otra? Que ya no se me olvida el nombre, Amazon. Cuidado. En mi casa tomamos la decisión de ayunar Netflix. Salió Netflix. No porque mi hija y yo estuviéramos viendo cosas malas, no. Siempre buscábamos, y hay cosas buenas, pero del 100%, por ahí un 20%. ¿Y quién tiene el control? Y eso se va formando una dependencia. A mí me pasó, porque ahí salen muchas series, y son series bonitas, son series que sí dejan enseñanza, pero no, es que ahora era que tocaba todas las noches sacar ahora un ratico para mirarla, porque eso quedaba uno en suspenso como las novelas. Eso era yo apenas medio veía la oportunidad, le cambiaba ya el control a mi esposo ay, claro, entonces, no. Le dije a mi hija, vamos a ayunar Netflix. Se acabó. Ya no más Netflix en nuestra casa. Ahora más bien compramos las películas, y hay películas muy buenas, y mejor lo hacemos así. Cerramos más bien esa puerta al enemigo. La corriente de este mundo, ¿qué es lo que le enseña a nuestros hijos? A deshonrar a Dios, a levantarnos en contra de Dios. Dios no existe. ¿Qué es lo que le dicen a nuestros hijos? Uy, pero es que usted sí es corroncho. No, pero es que usted, ¿en qué siglo vive? Eso es lo que la corriente de este mundo enseña a nuestros hijos. Por naturaleza, los niños vienen con una inclinación al mal. Eso es de naturaleza. Por eso es a nosotros los padres los que nos corresponde desde niños empezarles a enseñar las cosas buenas, ¿cierto?
¿Y cómo se las enseñamos? Pues a través de los principios, de los valores que hay en la palabra del Señor. Por eso nosotros, papás y mamás, lo que nosotros no le enseñemos a nuestros hijos en la casa, los amiguitos sí se lo van a enseñar. Ellos sí se van a encargar de meterle en el corazón y en la cabeza las cosas malas que ellos hacen, lo que a ellos les parece. Ellos sí los van a contaminar y los van a contagiar de todas las cosas que hay en este mundo. Por eso la influencia de nosotros como papás tiene que ser mayor que la influencia que puedan tener los amigos, el novio, la novia, bueno, todos los que estén alrededor de nuestros hijos. Por eso recordemos que nuestros hijos siempre van a estar expuestos a toda influencia negativa. Como dice la palabra, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos en este mundo. Y en este mundo lo único que hay hay una influencia mala, una influencia negativa prácticamente en todo. Por eso hay mismos familiares que pueden ser contaminantes para nuestros hijos. La música. Ahora no, hay una cantidad de música mundana que la verdad distorsiona, los levanta a rebeldía y a rebelión, a desobediencia. Hay muchas influencias, hay mucha contaminación y esto es constantemente, esto es todos los días que ellos están expuestos. Por eso, amados padres, si hay algo que nosotros no podemos descuidar, es la enseñanza de la palabra. Es ese estudio que hacemos de la Biblia con nuestros hijos todos los días, porque si nosotros los descuidamos ese estudio, ¿qué vamos a descuidar? Vamos a descuidar la salvación de nuestros hijos. Eso es lo que va a pasar. Por eso nosotros los padres tenemos que estudiar. Primeramente nosotros tenemos que estudiar y capacitarnos en la palabra para poder enseñársela a nuestros hijos. Y es necesario, padres, ser disciplinados en ese sentido. Nosotros tenemos que tomar como disciplina, bueno, en este hogar vamos a enseñar la palabra, determinen qué hora del día, buscar una hora del día que a todos se les acomode. Pero tenemos que cumplir, eso ya depende de nosotros, ya depende de que nosotros seamos organizados y disciplinados. Velemos porque hagamos eso, porque de lo contrario esto se va a quedar solo en bla, bla, bla y no vamos a hacer absolutamente nada. Por eso la enseñanza de la palabra a nuestros hijos debe ser desde niños, desde bebés. Hay que empezar a enseñarle la palabra a los niños. En 2 de Timoteo 3, 14, 15, dice, Timoteo tenía fe no fingida porque su abuela y su madre Eunice le enseñaron la palabra desde la niñez, desde niños. Ahora hay tantas cosas que desde que están en nuestro vientre, aquí nuestras princesas, futuras madres, desde que estén en nuestro vientre, nosotros debemos hacer eso con nuestros hijos. Nosotros vamos leyendo la palabra, en voz alta, les vamos enseñando. Yo hice eso con mi hija, desde que estaba en mi vientre, después de que ya llegan los hijos. Velemos porque de mañana, en la tarde, ahora hay tanto material, Biblias, didácticas, hay tantas cosas, no hay excusa de que no hay con qué o que no se puede o que no hay excusa para no hacerlo. Porque, ¿qué pasa cuando en una familia, ustedes han escuchado eso que dice que familia que ora unida permanece unida? ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor? Une la familia.
y se convierte esa familia en inquebrantable, que pueden venir las adversidades, pueden venir las dificultades, los problemas que vengan, pero ahí vamos a permanecer unidos. ¿Pero por qué? Por la palabra del Señor, ¿cierto? La Biblia nos da una promesa y nos dice, si enseñamos a nuestros hijos desde niños, aun cuando llegue a viejo, no se apartará de ellos. Y así es. Yo, en mi caso personal, ese es mi fe en el Señor y no lo dudo. Yo sé que mi hija, si el Señor nos permite llegar, bueno, no sabemos cuánto tiempo nos quedará, pero si nos permita llegar hasta la edad que sea adulta, sé que va a permanecer en el camino del Señor y temerosa de Él en el nombre del Señor Jesucristo. Y si nosotros hacemos esto, ¿sabe también qué pasa? El propósito. Recuerde que todos vinimos a este mundo con un propósito. Hermanos, orémosle al Espíritu Santo. Él es el que nos revela cuál es el propósito, porque si estamos caminando en este mundo y no conocemos el propósito para el cual estamos en esta tierra, estamos caminando sin saber para dónde vamos. Cada uno, Dios nos tiene un propósito. Si nosotros hacemos esto, vamos a asegurar que Dios cumpla ese propósito en nuestros hijos. Vamos a asegurar que Dios direccione el futuro y el destino de nuestros hijos. Por eso nos dice en la palabra Deuteronomios 6:7 en la versión internacional. Debes comprometerte, papá y mamá, con todo su ser, dice, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Nos está diciendo a nosotros primeramente. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Nos dice, pero que es la palabra, ¿no? No todos esos cuentos verdes que llegan a contar a la casa. No esos chismes, no esas mentiras, no esos torcidos que han hecho por fuera y que eso se les hace la boca agua llegando a contar a la casa delante de los hijos. Es la palabra del Señor la que debemos hablarla en toda conversación, en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. La Biblia nos demanda un compromiso a nosotros, papás. Muy claro es la palabra del Señor. Somos nosotros los responsables de enseñarle a nuestros hijos el conocimiento de la palabra. La Biblia habla de un rey que se llamó Acab y quien tuvo 70 hijos. ¿Quién fue este rey? Este fue un rey muy malo y perverso. ¿Saben qué hizo este rey? Este rey no le enseñó a sus hijos a temerle a Dios ni la palabra del Señor, sino le enseñó a honrar, a venerar, a rendir culto a dioses paganos, a Baal. En ese tiempo eran los Baales, a dioses ajenos. Y pues como todo lo malo tiene consecuencias malas, lo bueno tiene consecuencias buenas, pero lo malo tiene consecuencias malas. Mire lo que pasó con esta familia. Segunda de Crónicas 7:17, de la Nueva Versión Internacional. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab. No dice a unos, a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí según la palabra que el Señor le había dado a conocer a ellos. ¿Cómo terminaron estos 70 hijos de este rey Acab? Todos muertos. Otro personaje que también tuvo 70 hijos, Obed-Edom. Este hombre amaba a Dios. Este hombre temía a Dios y respetaba su palabra. La Biblia dice que él llevó el arca a su casa
y él enseñó la palabra de Dios a sus hijos. Mire cómo terminaron los hijos de Obed-edom. Segunda de Samuel 6:11 de la versión internacional. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor los bendijo a él y a toda su familia. Esos 70 hijos de Obed-edom, ¿cómo terminaron? Bendecidos por el Señor. ¿Cómo son esas bendiciones del Señor? Extraordinarias, ¿cierto? Por eso, hermano, hermana, papá, mamá, en esta noche, si nosotros estamos escuchando atentamente y tenemos oído abierto, comprometámonos. Si no lo hemos venido haciendo, nunca es tarde. Empecemos con nuestros hijos a enseñarle la palabra, enseñarle, porque ahí es donde ellos se forman esos valores, esos principios. Y hagamos con esta enseñanza que nuestros hijos sean bendecidos siempre en todo, que a nuestros hijos les vaya bien en todo siempre, que nuestros hijos siempre estén, como dice la palabra del Señor, arriba y no abajo, por cabeza y no por cola. Hagamos para que nuestros hijos hagan cosas extraordinarias para Dios, para que nuestros hijos se enamoren, se apasionen del Señor y les sirvan, para que ellos verdaderamente se gradúen como verdaderos hijos de Dios. Hermanos, ¿quiénes se comprometen a hacer eso? O los que no lo han venido haciendo, por favor, comprometámonos a hacer eso con nuestros hijos. Tercero, los padres debemos orar por nuestros hijos. También lo sabemos. ¿Lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo como debe ser? Bueno, Job 1:5 dice, traducción lenguaje actual: después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. ¿Qué nos dice la palabra? Nos enseña como hacía Job como padres. Dice que oraba por cada uno, dice, de sus hijos. ¿Pero qué dice? Que llamaba a sus hijos. Una cosa es orar por los hijos, que lo hacemos allá en nuestra intimidad, allá en nuestro cuarto de guerra, ¿cierto? Pero dice que él los llamaba. Oremos con nuestros hijos. Oremos con ellos. Lleguémosles, si están bebés, de bebés, así estén adultos ya y están con nosotros. Lleguémosles allá por la mañana, por la noche, en todo momento. Aprovechemos todas las veces que podamos orar con ellos. Hagamos como hacía Job. Hagamos expiación de los pecados que ellos cometen diariamente. ¿Qué más nos enseña Dios a través de Job en este caso? Dice que él se levantaba bien temprano. ¿Aquí a qué se refiere? No solamente a la hora. En lo personal yo lo hago bien temprano y no quiere decir que es que si uno no ora desde las 4 o 5 de la mañana el Señor no escucha. No, es porque a esa hora nadie estorba. A esa hora estamos solos con el Señor, entre Él y nosotros. Nadie nos llama, nadie nos interrumpe, entonces podemos tener ese tiempo con el Señor. Pero también a qué se refiere que se levantaba bien temprano. Papá y mamá, hagamos oración a tiempo, antes de oración preventiva, antes de que nuestros hijos caigan a eso se refiere. Adelantémonos con la oración para nuestros hijos.
desde ya. Orémosle al Señor, pidámosle, Señor, evita que ellos caigan, que ellos, sí, no esperemos a que ya estén ahí atados al vicio, a que ya estén allá perdidos en una vida desordenada. Hagámoslo antes. ¿Cuántas cosas nos vamos a evitar? ¿Cuántos dolores de cabeza y cuánta salud vamos a conservar? Porque no es fácil cuando nuestros hijos están pasando por esas adversidades. ¿Y qué más nos dice? Que todos los días, así como todos los días comemos, como todos los días nos cambiamos, nos bañamos, todos los días. La oración del justo tiene poder, pero la oración del padre y la oración de la madre cubre la vida de su hijo, ¿cierto? Cubre el futuro de su hijo, cubre el destino de su hijo. Por eso oremos, padres. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Porque a veces uno escucha, no, pero es que yo no sé orar. No, es que no me sale nada. Pidámosle al Padre. Cuando eso sucede es porque estamos faltos en la palabra del Señor. Porque a medida que vamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo nos va dando inspiración. Ahora no tenemos que ser con frases elevadas y bueno, no, con las palabras tal cual como lo sentimos en el corazón. Nosotros cada vez que oramos por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra esposa, por nuestro esposo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos levantando un muro. Es como si estuviéramos levantando un vallado. Es como si estuviéramos blindándonos como esos vidrios de seguridad, pero estos son más fuertes y más poderosos donde nada, ningún ataque del enemigo entra, no entra ningún dardo, no entra ninguna flecha, no entra ninguna lanza. Eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos. Todo lo que el enemigo mande va a rebotar. No les va a tocar, no nos va a tocar, no va a tocar a mi esposo, no va a tocar a mi esposa. Y ahí sí es cuando nosotros hacemos eso, ahí sí cojamos esta palabra y declarémosla que ningún arma forjada que quiera levantarse contra mi familia podrá prosperar, ¿cierto? Pero si hemos hecho ese vallado, porque es que no es decir la palabra por decirla, tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hay que orar todos los días. Y esa es la mejor forma de pelear también contra el enemigo, por nuestra familia. Yo sé que aquí hay muchos padres que oran por sus hijos. Y allá de los hermanos que nos están viendo, de los amigos también, a su manera y lo están haciendo. Y qué bueno, los felicito, así debe ser. Pero tenemos que triplicar nuestra oración. Porque así como dice que se está incrementando la maldad, nosotros también tenemos que incrementar nuestra oración. Hacer esa oración todos los días, que sea una disciplina, que todos podamos orar desde por la mañana, antes de empezar el día, para cubrir a nuestros hijos, a nuestro esposo, nuestro hogar. Tantos enemigos que diariamente se levantan en contra, que nos quieren hacer dividir, que nos quieren dividirnos a todos. Usemos esa arma, hermanos, que Dios nos ha dado. Peleemos por nuestra familia. No nos dejemos creer, mira, hermanos, si de pronto en este momento su familia está hecha un desorden, puede que en este momento su familia esté dividida, puede que en este momento ya usted haya dicho, no, esto aquí ya no hay nada que hacer, esto aquí ya no hay remedio, aquí ya no hay revés, aquí ya nadie puede arreglar esto. Por favor, hermano y hermana, no se desanimen, no crean esas mentiras del diablo, crean lo que el Señor nos está diciendo esta noche,
que no es tarde para empezar a orar por nuestra familia. Levantémonos a orar por nuestra familia y así Dios va a levantar, va a restaurar nuestro hogar, nuestra familia. Así Dios va a restaurar ese corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa. Así Dios va a pelear por nosotros, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, no estamos solos, no somos nosotros los que peleamos, es Dios el que lo está haciendo por nosotros. Por eso los invito, los motivo que empecemos desde hoy, aquellos hogares donde están con deudas, aquellos hogares donde hay muchos conflictos, aquellos hogares donde ya no se hablan, ya están divididos, ya están separados, ya se abrieron, como dicen, se abrió el esposo, se abrió la esposa, se abrieron los hijos. No le creamos al diablo, hermanos. Más bien, digamos como le decía José, yo no voy a servirle a esos dioses paganos, a esos dioses ajenos, a esos dioses extraños, a esos dioses que les sirvieron mis padres. Yo y mi casa le vamos a servir a nuestro Dios, a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, hermano, digámoselo al Señor. No dejemos de orar por las familias, hermanos, porque así como la palabra de Dios no regresa vacía, así mismo pasa con las oraciones. Las oraciones no regresan vacías. Las oraciones cubren y las oraciones tocan a nuestro esposo, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Por eso, con el poder de la oración, como ya lo habíamos dicho, podemos llegar a tener esa familia unida y en victoria. Esa oración de fe que nosotros hacemos por nuestro hijo, por nuestra hija, por nuestro esposo y por nuestra esposa, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a evitar que él o ella peque bien. Porque cuando hay temor en nuestro corazón, ese temor, todos pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia debe ser la diferencia de nosotros los hijos de Dios? Que si pecamos, no practicamos el pecado. No nos vamos a quedar ahí. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente nos duele el corazón, vamos a arrepentirnos al Señor, hacemos lo que tengamos que hacer por enmendar lo que hicimos y continuamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la oración. La oración también va a impedir que mi esposo caiga, que mi esposa caiga, que mis hijos caigan en alguna tentación. Eso es lo que hace la oración. Nosotros no tenemos el control y nosotros no podemos hacer eso. Pero Dios sí lo hace, pero sí estamos orándole a Dios por ellos, por nuestra familia. Por eso, si usted aún no ve eso que ha querido ver en sus hijos o en su esposo, no nos desanimemos. Sigamos orando. Como dijimos, declaremos lo que aún no vemos como si ya fuese hecho. Declarémosle en el nombre de Jesús que mi esposo, ya él va a ser ese sacerdote de esa casa, de mi casa, que él va a ser ese predicador de la palabra, que mi hija y mi hijo se va a mantener en el camino del Señor, que ellos nunca van a traicionar a Dios, que van a vivir todos los días temerosos del Señor. Declaremos todos los días, aunque no lo veamos. Así como nos dice la palabra, las promesas se cumplen. En el Salmo 91 dice que por cuanto nuestros hijos han puesto su amor en el Señor, Él los protegerá, por cuanto han puesto su mirada en Él, Él los va a poner en alto. Declaremos esa palabra, hermanos, aunque no veamos, porque así es como vamos a lograr que el Señor cumpla en nosotros sus promesas. Por eso Nehemías le ordenó por familias que oraran y que permanecieran fuertes y unidas, así como estábamos leyendo al principio en Nehemías, así como hacemos aquí en Aposento Alto. Aposento Alto es una gran familia. Aposento Alto todos nos unimos y oramos los unos por los otros, ¿cierto, hermanos? Por eso estamos protegidos, por eso necesitamos estar viniendo a la casa del Señor,
porque aquí encontramos protección, porque aquí hay quienes oran por ustedes, hermanos. Y lo último, cuarta, ¿cómo protegemos a nuestra familia? Cuando nos congregamos todos en la iglesia. Génesis 7, 12, 16 dice: 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entró Noé con toda su familia y junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos. Dice el versículo 15, 16. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron macho y hembra y cada especie, tal como Dios se lo había mandado. Y dice, después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Quién fue el último que entró? Noé, ¿cierto? Ya todos sabemos la historia del arca. En esa época, en ese tiempo había mucha maldad. ¿Qué hizo el Señor? Le ordenó a Noé que hiciera un arca y que llevara todos los animales de cada especie en parejas. Y entró Noé, entró su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras, entraron los animales y el último que entró fue Noé. Dice que cuando entró Noé, ahí sí Dios cerró la puerta. ¿Qué hizo Noé? Noé se aseguró de que antes de que Dios cerrara la puerta, su familia estuviera en el arca. Hermanos, ¿y sabe qué representa el arca? La iglesia. El arca representa a la iglesia. Si nosotros como papás asegurémonos que toda nuestra familia esté en la iglesia. Asegurémonos de que las puertas no se cierren antes de que ellos estén aquí en la casa de Dios. Velemos porque toda nuestra familia llegue a la casa. No permitamos que ninguno se quede por fuera, hermanos. Oremos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no dejemos que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, ninguno se quede por fuera, que ninguno deje de venir a la casa. Porque ¿saben por qué? Porque en la iglesia hay salvación, porque en la iglesia hay enseñanza de la palabra, por eso hay salvación, porque en la iglesia oramos, por eso hay protección, ¿cierto? Y si nosotros nos aseguramos de traer a nuestros hijos a la casa, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Los estamos librando de ese diluvio que está afuera en el mundo, ese diluvio que los puede ahogar en la maldad, que los puede ahogar en el pecado. Pero hermanos, hay algo importantísimo. Papás y mamás, nosotros no le vamos a decir a nuestros hijos, vayan a la iglesia. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, hijos, vamos a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Vayan, ustedes vayan, yo voy después. No. Recuerden que tenemos que ser ejemplo. Ellos hacen lo que nos ven. Por eso mi familia va a aprender a amar a Dios y mi familia va a venir a la iglesia, hermano, papá, mamá, si usted y yo venimos a la iglesia, si lo tomamos como disciplina, debe ser una disciplina, así como nos vamos a trabajar todos los días. Si nosotros queremos verdaderamente ser luz para nuestras familias, hermanos, nosotros tenemos que predicar con nuestro ejemplo, con nuestras palabras. Sirvamos en la casa de Dios para que nuestros hijos también quieran servir. Sirvámosle bien, eso sí, sirvámosle bien al Señor. Cuando alguno de nuestros hijos no quiera venir, nosotros los padres debemos imponer nuestra autoridad. Nosotros, los padres, somos los que imponemos nuestras reglas. Y mientras ellos estén con nosotros, ellos deben someterse y deben cumplir. Así sea a regañadientes, hermanos. Pero aquí llegarán y el día menos pensado, tal vez más rápido que tarde, el Señor va a lanzar esa palabra que los va a atar, que los va a enamorar
y ya después no vamos a tener que imponerles, obligarlos a que vengan. Ya ellos van a querer venir y van a venir con gozo, van a venir con alegría, van a llegar a la iglesia. Por eso, aquí no se trata de lo que ellos quieran, aquí se trata de lo que a ellos les conviene. ¿Y cómo no les va a convenir a nuestros hijos que estén aquí en la iglesia, hermanos? Por eso, enseñémosle a nuestros hijos a amar a Dios, pero también enseñémosle a nuestros hijos a amar la iglesia, a estar en la iglesia, a servirle a Dios. Debemos enseñarles a ellos. Esto no es fácil, papás. Yo sé que no es fácil. Yo sé que también necesita mucha paciencia. Yo sé que también necesitamos ingeniárnoslas y pedirle a Dios que nos dé creatividad y nos dé sabiduría. Y bueno, nos ha tocado pasar muchas cosas, pero no dejemos de hacerlo, porque ahí es donde va a estar la bendición. Asegurémonos, así como hizo Noé, que él fue el último que entró. Él se aseguró que toda su familia estaba en la casa del Señor. Y por eso dice la palabra del Señor que ellos, esa familia fue la única que sobrevivió al diluvio. Hagamos, hermanos, que nuestras familias también sobrevivan a ese diluvio que está allá afuera. Asegurémonos de que todos están aquí. Por eso, si ellos están aquí en la iglesia, aunque vengan todos esos ataques, aunque vengan todos esos dardos de afuera, aunque ellos estén afuera en el mundo, pero ellos van a estar protegidos, ellos van a estar cubiertos, porque ellos están aquí en la casa del Señor, están viniendo a la casa del Señor. Por eso, para terminar ya, hermanos, entonces, todos los que decidamos hoy proteger a pelear por nuestras familias, ¿cómo las debemos proteger? Démosles buen ejemplo, enseñémosles la palabra, oremos por ellos y congreguémonos con ellos en la iglesia. Pongámonos de pies, hermanos, ya vamos a terminar. Mire, padres, Dios nos está dando una promesa esta noche a todos los que vamos a tomar ese compromiso de cumplir con esta enseñanza que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos dice en Isaías 49:25, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que nos dice el Señor. Yo pelearé contra quienes peleen contigo, nos está diciendo a nosotros los papás, Dios, y salvaré a sus hijos. ¿Quién toma esa promesa, hermanos? Gracias, Señor, damos por esa promesa hermosa, Señor. Yo me apropio de esa promesa, yo la tomo, Señor, y yo la tomo para todos los papás de nuestra iglesia Aposento Alto Gemir, para todos los hermanos que están allá conectados, para todos los amigos, todos los oyentes, no sé, tal vez por casualidad de pronto oyen, pero están esperando y están necesitando una palabra de parte del Señor, una promesa de parte del Señor. Y el Señor hoy nos está diciendo que Él peleará contra quienes peleen con nosotros y que salvará a nuestros hijos, hermanos. Pero ¿a quiénes nos va a cumplir esa promesa? El Señor, a todos los que hoy decidimos empezar a pelear por nuestros hijos y no lo estábamos haciendo. A todos los que hoy decimos, Señor, perdóname. Perdónanos, Señor, como papá y como mamá, porque yo no estaba peleando por mi hijo o por mi hija o por mi esposo o por mi esposa. El Señor nos da esa promesa y nos dice que Él nos va a proteger, porque Él es un Dios incondicional. Porque así como el Señor nos dice que Él es un Dios de milagros y que Él nos sana y que es un Dios de salvación y Él promete que salvará a nuestros hijos. Por eso, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién podrá contra nosotros?